Ese canto, no sé si haya pensado en eso, ¿verdad? Pero literalmente no podemos contemplar a Dios. Él es espíritu. Aunque sí podemos contemplar en un futuro a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene un cuerpo similar al nuestro, y digo similar porque Él tiene un cuerpo glorificado. Amén. Pero nosotros lo podemos contemplar por medio de la Escritura, hermanos. Amén. Entonces, en esta mañana, que el Señor nos ayude a contemplarlo, ¿no? Me da mucho gusto, hermanos, nuevamente verles. Yo los veo menos que los otros hermanos porque, bueno, pues no, yo no puedo venir aquí los miércoles, pero recuerdo que mi última predicación aquí fue en enero, creo que el 8 de enero, y pues el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? En esta mañana, hermanos, vamos a meditar en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, le invito a que abra su Biblia. Gracias. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por reverencia a la palabra, los que puedan hacerlo.
Dios lo siguiente. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vamos a leer alternadamente, perdón, usted lee el 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a lo de su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: por hacerlo soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Todos. Y miró Dios a los hijos de Israel Y los reconoció Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, a mis hermanos para que reciban tu palabra con mansedumbre, con fe y con reverencia. Ayúdeme a mí, Señor, a predicar tu palabra con denuedo, de manera que sea tu pueblo edificado, Señor. Seas tú exaltado en esta mañana, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay personas, hermanos, que desde que nacen con dificultades. O sea, las hermanas que están aquí, que han tenido hijos, saben que algunos hijos, para las que tienen más de 2, ha sido más complicado, ¿no?
en circunstancias difíciles, y hay muchas historias así, muchas mujeres han dado a luz. Y pues vemos la gracia de Dios en eso, hermanos. Hay un cantante de ópera que se llama Andrea Bocelli. Parece que iba a venir a Monterrey, no sé si ya vino o va a venir. Estaba leyendo que él nació casi ciego. Y aparte, su mamá tenía un problema y los doctores le aconsejaron que abortara al niño. Y ella se opuso rotundamente y dijo, no, yo voy a tener a mi bebé. Y yo me pregunto, ¿de qué nos hubiéramos perdido, no? De una voz así como la de él. Y bueno, ese es un ejemplo que estoy dando en este momento, pero realmente en el cristianismo hay algo diferente. Que Dios se glorifica en circunstancias difíciles y hace cosas grandes y maravillosas en momentos donde todo mundo y donde la lógica dice que son imposibles. Según de Corintios 4:1 dice así, no lo busques, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. En ese tiempo, hermanos, el mundo de hoy exalta a los fuertes, exalta a los poderosos, a los adinerados, a los famosos, pero Dios hace las cosas de una forma muy diferente. En 1 Corintios 1:27 dice que Dios escogió de lo necio del mundo, Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y dice la Escritura, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacta en su presencia. Y en esta lectura, hermanos, vemos algo así. Vemos una continuación de las promesas de Dios que desde Génesis nosotros hemos estado meditando y las conocemos. Y el domingo pasado nuestro hermano Julio nos compartía acerca de que si Dios nos ha salvado es para edificar a otros. Sin embargo, hermanos, Dios también sigue un proceso o una manera para hacernos servirle de una forma más eficiente. Y el tema de hoy se llama, somos salvados para servir. ¿Sirves? O sea, es una declaración y es una pregunta. Somos salvados para servir. ¿Sirves? Y esta pregunta es para todos. Porque Dios te ha dado cosas grandes, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. Porque Dios te ha dado cosas grandes, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. Podemos hacernos la pregunta siguiente: ¿qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 cosas que Dios ha hecho, cosas grandes con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada. La primera que les quiero compartir se llama: Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Si recordamos nuestros testimonios, hermanos, probablemente no sean iguales, probablemente no sean tan dramáticos y tan peligrosos como en el caso de Moisés, de cómo salvó a Moisés y otros personajes, pero hay cosas que usted y yo no sabemos que Dios ha hecho para que nosotros fuéramos salvados. Pero la más importante, ustedes la saben. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Y mire, hermanos, nos ha salvado a pesar de nuestros antecedentes. Y en el caso de Moisés, algo similar. Lo salvó a pesar de los antecedentes de lo de atrás. Mire, vamos ahí a Éxodo 2:1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Leví, hermanos, era el tercer hijo de Lea. El primero fue Rubén, y luego Simeón, y luego Leví. Fueron los tres primeros hijos de Jacob. Ahora, recuerde algo, hermanos. Lea era menospreciada. Lea era menospreciada, pues en un sentido fue menospreciada por su papá, ¿verdad? Porque la entregó a un hombre que realmente no la amaba. Ahora, la descendencia de Leví, hermanos, es algo muy interesante. Leví fue uno de los genocidas, porque eso fue, hermanos, en el capítulo 34, Simeón, su hermano y él fueron y mataron a un pueblo entero, y aún a los animales, dice que desjarretaron toros. El punto es, hermanos, que no era una tribu modelo. Y luego hay otro dato que no viene aquí, pero sí viene en otros textos. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Era hija de Leví. Jocabet nació en el tiempo en que Leví estuvo en Egipto. Eso lo pueden ustedes leer después en Éxodo 6:20. Y ustedes pueden buscar también Primera Crónica 6, versículo 1 y 2, y ahí van a ver la descendencia de Leví. Y el papá de Moisés era Amram. También en esos mismos textos lo pueden encontrar. Amram se llamaba. Y resulta que la esposa de Amram era Jocabet, o sea, su tía. Amram, el papá de Moisés, era nieto de Leví. A nuestros ojos ahora eso era un incesto, pero ustedes saben bien que en ese tiempo pasaba eso. Dios lo permitía, no lo permitía, pero no lo aprobaba, obviamente. Después, en las leyes levíticas, capítulo 18, Dios prohíbe esas relaciones. Bueno, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Fíjense cómo Dios hace de personas así instrumentos poderosos en sus manos. Y la pregunta para nosotros es: ¿seremos nosotros mejores que ellos? Y eso lo ha hecho Dios, hermanos, en toda la historia. ¿Sí recuerda a quién salvó Cristo en la cruz? A un ladrón. Vaya, qué tremendo, ¿no? Imagínense que usted está ahí viendo esa escena tan dramática, el Señor Jesucristo ahí en medio y los ladrones a un lado. ¿No pensaría usted, si no conociera a Cristo, obviamente los otros sí merecían eso, se lo merecen? Pero eso hace Dios, hermanos, para exaltar su gloria. Porque repito, esto no se trata del hombre, se trata de Dios. Dice la Escritura: porque me compadeceré de quien yo me compadezca. Es la gracia de Dios, como leímos y cantamos hace unos momentos. Y ese no es el único ejemplo, hermanos. En la Escritura vemos que Dios utilizó una ramera, Rahab. Ella cooperó para la destrucción de Jericó. Y luego, ¿sabe quién era el hijo de Rahab? Obed. Y luego que Obed se casó con Ruth. Y luego de Ruth nació el abuelo de David. ¿Se da cuenta de eso? Qué tremendo, ¿no? Dios salvó a un sirio en la Primera de Reyes 6. Dios hace eso, hermanos. Es increíble.
Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Te ha salvado a pesar de que tus antecedentes no eran los mejores. Y luego Deuteronomio 7:7, hermanos, para que nos quede todavía más claro. Deuteronomio 7:7 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vosotros, a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos que ya está Moisés hablando de algo que ya sucedió, que apenas estamos viendo en este capítulo lo que va a suceder. Hermanos, y aparte a Dios no le toma nada de esto por sorpresa. Esto que estamos viendo aquí es el cumplimiento de lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Y se lo voy a leer rápidamente. En Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Verdad? Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Te ha salvado en momentos desfavorables, usando personas que honraron a Dios al creer que valías la pena. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermano? Recuerde por un momento las personas que le compartieron el evangelio. Algunos de nosotros bueno, en mi caso no es así. ¿Quién cree que me compartió el evangelio a mí? Mi esposa. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos también entender, porque la Escritura dice: de gracia recibisteis, de gracia también. Dios te ha salvado en momentos desfavorables usando personas que honraron a Dios al creer que valías la pena. ¿Y sabe por qué lo hicieron? ¿Porque eran inteligentes? ¿Porque eran ricas? ¿Porque eran buenas? No, lo hicieron por la fe. Y aquí, hermanos, en la Escritura dice Hebreos 11:23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Usted sabe, por lo que ya leímos, que el faraón tuvo miedo por el crecimiento del pueblo y quería asesinar a todos los niños. Sabe que le ayudaron las parteras y él le ordenó que arrojaran a los niños al río Nilo, pero su madre lo escondió. Dice aquí, la que concibió y dio a luz, o sea, Jocabed, a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hermanos, los niños son hermosos cuando nacen, y también muchas veces de grande, ¿verdad? Pero el punto es, Dios tiene atención de todos los detalles. O sea, ver a un niño pequeño, hermoso, y aunque no lo sea, es algo que nos debe impresionar, hermanos. Y más cuando su propia madre lo ve y sabe todo lo que tuvo que pasar para que llegara ese momento. Los 9 meses más lo que viene después, que todavía es más pesado. Imagínense, hermanos. Y Dios le dio gracia. Y dice el texto: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Imagínense el niño llorando todas las noches y ella toda asustada, que está desesperada porque pudieran escuchar ahí que los egipcios lo escucharan, o sus propios compañeros la denunciaran. No sé, hermanos, qué angustia de Jocabed y de Amrán. Y aquí hay algo importante, hermanos, que yo quiero que no pierda de vista: cómo Dios utilizó y utiliza a las mujeres. Porque mínimo aquí tenemos 3 mujeres participando. Es la mamá de Moisés, Jocabed, la hermana de Moisés, que es María,
y la hija de Faraón. Y en toda la Biblia vemos eso, hermanos. No se deje engañar con las nuevas ideologías que dicen que Dios es machista, que Pablo es machista. No lo vemos en la Biblia, hermanos. No lo vemos. Vemos que Dios ama a la mujer, al hombre, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a toda persona. Ahora, la fe de María, la hermana de Moisés, quien tenía aproximadamente 15 años, imagínense, hermano, ella también tenía fe. Ella no quería que su hermanito se perdiera. Y eso es algo tan hermoso, hermanos, y que nos deja un ejemplo de cómo debemos de proceder con la misma familia, de cómo debemos de cuidarnos unos a otros. ¿Usted recuerda lo que Caín le dijo a Dios? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Sí somos guarda de nuestros hermanos. Y no solamente de nuestros hermanos en carne, sino nuestros hermanos en Cristo. Ahora, hermanos, es muy interesante. En el versículo 3, esa pequeña arquilla, que es la misma palabra que utiliza la Escritura para referirse al arca de Noé, la hizo de juncos, que es una hoja de un árbol, no sé si sea planta realmente, que se llama papiro, y que es el que usaban en aquellos tiempos para escribir la Escritura ahí. Dice que la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, esto pudiera parecer un poco duro, pero no, hermanos. Realmente ella tenía fe de que algo iba a pasar con ese niño. Y no solamente eso, hay un comentarista que dice que muy probablemente estuvieron estudiando los hábitos de la hija de Faraón y ellos sabían exactamente a qué hora se iba a bañar al río. Y buscaron el momento preciso, no viene en la Escritura, pero puede ser muy posible, para que la hermana de Moisés, que era mayor, y obviamente ella no tuvo problemas con ese decreto porque nació antes del decreto, llegara en el momento preciso a decirle a la hija del faraón: te conseguiré una hebrea para que cuide a este niño. Wow, tremendo. Ahora, la hermana de Moisés, hermanos, era profetisa también. O sea, hermanos, aquí estamos viendo una familia con antecedentes no muy buenos, que miren lo que se convirtieron. Moisés, el legislador, el mediador, el que soportó llevando al pueblo por el desierto. Y luego vemos a María más adelante en Éxodo 15:1. Vemos cómo María era profetisa, es decir, ella también proclamaba la palabra. En Éxodo 15:21 dice: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, piensen por un momento cómo María fue viendo esas cosas poderosas que Dios hizo y cómo estaría su fe de grande, hermanos. Ahora, piensen también por otro momento, hermanos, que el hermano de Moisés, ¿quién era? Aarón. ¿Qué hizo Aarón o qué hizo Dios con Aarón? Lo hizo sumo sacerdote. Entonces, de esa familia tenemos un profeta, que es Moisés, y un sumo sacerdote, que son tipos de lo que habría de venir, hermanos, en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos ha salvado a pesar de la fuerza del enemigo, rescatándole aún en puertas de sus enemigos, utilizando débiles instrumentos, pero llenos de la fe que vence al mundo. Hermanos, Dios nos ha rescatado no por fuerza ni con ejército, con el poder, sino con el poder de su soberana voluntad y providencia. Y mire, vamos a seguir leyendo. Y dice en el versículo 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Es María, observando el avance de esa arquilla. Y dice el versículo 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse. Fíjese cómo aquí vemos la providencia de Dios, hermanos, de cómo Dios ordena todas las cosas para que se llegue a ese punto. Y la hija del Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase.
creo que el plan va funcionando. Por supuesto, el plan de Dios. Pero no vemos que el ser humano esté así, con los brazos cruzados. Vemos que está, Jocabed hizo algo. María hizo algo. Hasta Moisés hizo algo. ¿Qué hizo Moisés? Llorar. Clamar. Y versículo 6, y cuando la abrió vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahora, ojo, no sabemos qué fue de la hija de Faraón, ojalá se haya hecho una creyente, pero ella sintió compasión, hermanos. Y sabe que Dios usa sus instrumentos humanos. Muchas veces personas que no son creyentes nos da gracia para que nuestra vida en este mundo no sea tan difícil. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. No era muy difícil llegar a esa conclusión, hermanos, porque ella sabía del decreto. ¿Y quién se atrevería a dejar un niño ahí en el río? Y es muy paradójico, hermanos, y hasta cierto punto pareciera que Dios está burlando del faraón. Cuando el faraón planeaba asesinar a los niños en el río ahora fue un instrumento para la salvación de Moisés. Así se burla Dios, hermanos, en un buen sentido. Dice en el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Llegó en el momento preciso María, inmediatamente, hermanos, le hace esa propuesta. Ella sabía que la hija de Faraón no era malvada. Otra mujer malvada hubiera dicho, ese niño llévalo para allá, tíralo, que se lo coman los cocodrilos o algo así. Qué inteligente, hermanos, pero más bien qué fe, pero qué Dios. Amén. Todopoderoso, Dios, que puso en el corazón de María el amar a su hermano, en ir al pendiente de su hermano, para llegar en el momento preciso. Dice el versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a Jocabed. Qué tremendo, hermanas, que usted ama a su hijo, cuida a su hijo y le pagan por cuidar a su hijo, porque le pagaban, hermanos. Dios nos ha salvado a pesar de la fuerza del enemigo, rescatándonos aún en puertas de sus enemigos, o si lo quiere escuchar de otra manera, en sus propias narices. La fe y la astucia de María. Dios da gracia a su pueblo. Número 2, ¿qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Número 2, Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Dice el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La nodriza, obviamente, no se podía quedar con el niño así como así. Lo cuidó probablemente hasta que lo destetó, hasta que el niño ya era independiente un poco de la madre. Y dice que la hija del faraón lo prohijó, es decir, eso es como una especie de adopción, la cual le permitía a Moisés disfrutar de todos los beneficios de ser un hijo o un descendiente del faraón. O sea, ¿cómo cambió todo, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios hace las cosas tan sorprendentes? Y le puso por nombre Moisés, y este nombre se lo puso la hija del faraón, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hermanos, Dios nos ha sacado del pecado, del dominio de Satanás, y nos ha librado de la muerte, hermano. Amén. Eso es quizá más impresionante que lo que estamos leyendo aquí. Amén. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda.
ha puesto en tu corazón el tener sed y hambre de justicia a favor de tu pueblo. Versículo 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿cuántos años cree que pasaron? 40 años. 40 años desde este tiempo, nos lo dice Esteban en Hechos capítulo 7. Ya de 40 años crecido, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, por un momento recuerden lo que era Moisés. Era un hombre preparado, educado en la cultura egipcia. Y hermanos, la cultura egipcia era la más avanzada en esos tiempos, en matemáticas, en arquitectura, en muchas cosas, era un pueblo muy avanzado, hermanos. Y Moisés de alguna manera estaba siendo preparado, porque ¿quién cree usted que escribió los primeros 5 de la Biblia, los libros de la Biblia? Moisés, era un hombre preparado. Versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos, hermanos, que el corazón de Moisés era un corazón mediador, que defendía, que amaba a su pueblo. Y piense también en el gran trabajo que hizo Jocabed y la gente que lo rodeaba a él, porque a pesar, hermanos, de que él era enseñado en la sabiduría de los egipcios, él nunca se olvidó de su pasado hebreo. Y seguramente él recibía enseñanza e instrucción de Jocabed y de su familia para que no olvidara que las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Te ha mostrado que necesitas prepararte para servirle en el tiempo y la madurez requerida. Parece que no le están saliendo muy bien las cosas a Moisés, ¿no? Ya asesinó a un egipcio, ya se echó de enemigo al faraón, las cosas ya no le son tan favorables. Ahí él tiene que tomar una decisión, hermanos. ¿Y qué es lo que vemos en la Escritura? En Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué decidió? ¿Qué cosa en esa disyuntiva de ser un privilegiado, de ser un hombre rico, preparado? ¿Qué escogió él? Miren lo que dice la Escritura. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Qué estamos decidiendo nosotros, hermanos? Todos los días tenemos situaciones en las cuales decidimos a quién miramos, al hombre o a Cristo. Y muchas veces, hermanos, miramos al hombre. Muchas veces tememos al hombre. Muchas veces tomamos decisiones que van en contra de la palabra de Dios por temor, por falta de fe. Pero, hermanos, hoy es día en el que debemos reflexionar en eso y ver a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que hizo y hace cosas grandes para que nosotros vayamos a servirle sin temer, porque el poder está en Él y no en nosotros. Amén. Versículo 13 al 15. Al día siguiente, después de que hizo eso, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí vemos algo diferente. Primero lo defendió de un egipcio, de un opresor. Ahora encuentra que se están peleando entre ellos mismos también. ¿Y sabe qué, hermanos? Todo esto que está pasando Moisés es un entrenamiento para lo que iba a venir cuando él fuera llamado, y que con mano poderosa, como un instrumento de Dios, fuera a rescatar a su pueblo. ¿Y ahora con quién iba a lidiar? Con los hebreos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Este es un entrenamiento, hermanos. ¿Y sabe qué? Es un entrenamiento que Dios hace con nosotros todos los días, y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. También Moisés se quejó, pero Dios le tuvo paciencia. Entonces, hermanos, muchas aflicciones que usted y yo sufrimos a diario es un entrenamiento que Dios nos da, pero muchas veces no respondemos de la manera que debemos responder.
Dice ahí en el 14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí Moisés quiso ayudar, pero la gente no se quería dejar ayudar. ¿Les suena conocido? Cuando nosotros queremos ayudar a alguien, o a veces que nos quieren ayudar a nosotros y nos resistimos, o la gente se resiste, ¿y qué pasa? Nos desanimamos. ¿Pero nos debemos desanimarnos? No, porque vemos que Moisés persistió, pero Dios trató con él. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Moisés tenía hambre y sed de justicia, que es una de las características de los hijos de Dios. Pero Dios le mostró con estas cosas que él pasó, que él tenía que prepararse para servirle en el tiempo y la madurez requerida. Hermanos, no queramos correr cuando primero debemos dar un pasito, subir un escalón. No sé si a usted le haya tocado subir escaleras muy rápido, a lo mejor en los tiempos que éramos más jóvenes, ¿verdad? Que de un salto subíamos 5 escalones. Pero Dios tiene un tiempo y un proceso, hermanos. Necesitamos ajustarnos y hacer la voluntad de Dios en esto, porque todos los cristianos podemos servir a Dios, pero Dios nos prepara para que le sirvamos de una manera más efectiva y que le dé más gloria a Él. Número 3. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Versículo 16 al 22. Dice, no leí el 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y aquí vemos, hermanos, las consecuencias de las decisiones que tomamos. Pero la decisión de Moisés fue la correcta, porque si él hubiera querido estar sin aflicciones, se hubiera quedado con los egipcios, aprovechando y gozando, disfrutando de los privilegios que tenía como hijo de la hija de Faraón. Él prefirió las aflicciones por causa de Cristo. Y lo más interesante, hermanos, es que el autor de Hebreos dice exactamente eso, que lo hizo por Cristo, cuando él todavía no tenía tan claro la historia de la redención como usted y yo la tenemos. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Hermanos, vemos que aquí que Dios rodeó en un ambiente propicio a Moisés. ¿Para qué? Para formar el carácter necesario para afrontar las dificultades que esperaban al servirle. Toda la experiencia que él tuvo durante 40 años, hermanos. Durante 40 años estuvo 40 años con los egipcios, sin estar totalmente despegado de su familia hebrea, y otros 40 años en Madián. Jetro y la familia de Jetro eran descendientes o resultados del matrimonio entre Abraham y Setura, la segunda esposa de Abraham. Y 40 años, hermanos, en el desierto, cuidando ovejas y trabajando en la agricultura y teniendo mucho tiempo para meditar en el desierto.
Dios, hermanos, nos pone en situaciones donde desarrollemos paciencia, donde desarrollemos compasión por los demás, donde seamos más resistentes. ¿Cómo pudo soportar Moisés esos 40 años en el desierto, hermanos? Y a pesar de que él casi desfallecía, y iba a Dios y le decía: quítame la vida, porque ya no puedo soportar a tu pueblo. Pero el Señor le daba fuerzas y él seguía. Pero él tenía un entrenamiento, hermanos. Pero a veces nosotros nos enojamos con Dios por esas aflicciones que tenemos, y hasta a veces hasta podemos pensar que es injusto, cuando lo que Él realmente está haciendo es preparar nuestro corazón, prepararnos para que le sirvamos, para que seamos pacientes, para que no nos enojemos en un segundo. Hermanos, Dios hace cosas con nosotros que no nos gustarán siempre, pero lo hace para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios puso a Abraham en situaciones así. Él cuidaba las ovejas primero para pastorear hombres. Y vaya que los hombres que él lideró, hermanos, en ese tiempo fueron hombres muchos muy quejones. Muchos lo traicionaron a Moisés. Pero nosotros a veces nos quejamos, hermanos, de cualquier cosita. Y luego nos desanimamos cuando le queremos servir a Dios. Y no, resulta que un hermano ya no me habló bien. Un hermano ya no me contestó, no me pone atención, o aquel hermano se duerme, o así me explico, hermanos. Inmediatamente nos desanimamos y no. Pero vemos en la Escritura que esas personas que hoy las admiramos tuvieron fe en Dios, creyeron en Dios. Amén. Y batallando y todo, hermanos, se sujetaron a la voluntad de Dios e hicieron lo que Dios les pedía. En la soledad del desierto, hermanos, Moisés tuvo tiempo para meditar, además de conocer el terreno donde más adelante cuidaría del pueblo de Dios. ¿Qué entrenamiento le dio Dios a Moisés? ¿Qué entrenamiento nos está dando Dios a nosotros? ¿Y sabe qué, hermanos? A veces la vida casi se nos va. O sea, en los años, mire, pasan rapidísimo. Ya de repente nuestros hijos ya se casaron, o ya terminaron una carrera universitaria, y nosotros todavía estamos dudando en servirle a Dios. Todavía estamos, es que el hermano, es que esto, es que el otro. Hermanos, el Señor nos puede llamar a su presencia. Y qué bueno, porque si somos cristianos lo vamos a ver, pero vamos a perder una gran oportunidad de servirle en este tiempo, hermanos. Glorificar su nombre, hacer grandes cosas para Dios, hacer cosas importantes. No nos resistamos, hermanos. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros amanecemos con un ánimo, pero y luego ya cualquier cosita nos mueve de lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Nos resistimos y flojeamos y no somos diligentes en hacer las cosas que Dios nos pide. Número 4, ¿qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Dios te ha dado sus promesas para que confíes que Él está contigo cuando le sirvas. Dios te ha dado sus promesas para que confíes que Él está contigo cuando le sirvas. Piensen, hermanos, ¿cuántos años pasaron desde el asunto de los hijos de Jacob y todo el conflicto entre los hijos y lo que pasó con José y todo? Casi 400 años. O sea, realmente fueron más de 400 años, porque sí lo había dicho Dios. Pero ¿saben qué? A Dios no se le olvidan sus promesas. Y se le pueden olvidar a usted y a mí, pero a Dios no se le olvida, hermano. Cuando Dios en Génesis le anunció a Noé que iba a poner un arco iris, un arco de colores, ustedes saben a qué me refiero, le dijo: y yo me acordaré. O sea, no dijo quiero que se acuerden ustedes, dijo yo me acordaré, porque sabe la condición en la que estamos, olvidadizos, faltos de fe, y olvidamos
y no recordamos las promesas de Dios. Amén. Pero todo lo que hemos estudiado, hermanos, desde Génesis, el estado natural del hombre en su perfección, y luego la caída, y luego el diluvio, y luego la Torre de Babel, y luego lo que hizo Dios por medio de una familia, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, los hermanos de los hijos de Jacob, y luego José, y ahora estamos aquí en Éxodo. Todo está conectado, hermanos. Es la historia de la redención, que todavía está en curso, hermanos, y nosotros somos protagonistas también de eso. Y dice el versículo, en el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, hermano, ¿se da cuenta que los tiempos de Dios son perfectos? O sea, esos 40 años que Moisés estuvo en esa etapa de su vida, como esposo y como un pastor en el desierto, también les utilizó Dios para que el faraón, para que uno de los enemigos muriera. Claro, ahí estaba el otro faraón, pero por lo menos ya no tuvo que enfrentar el conflicto anterior de haber asesinado a un egipcio. Y dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Mire el texto, Éxodo 2, 23. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían a causa de la servidumbre. ¿Y sabe qué, hermanos? Nosotros, en un sentido, también gemimos. Porque en ese tiempo, como cristianos, también hay servidumbre sobre nosotros, hermanos. Tenemos cosas y asuntos con los cuales luchamos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en las relaciones personales, que no son fáciles. ¿Y sabe qué? Nos distrae tanto y nos afana tanto que nos olvidamos de las cosas de Dios. Pero Dios, hermanos, escucha las oraciones. Pero Dios nos recuerda sus promesas. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si cuando usted vea que se repiten estos tres nombres, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, que se citamos muchas veces, acuérdese de las promesas de Dios. Porque estos nombres que están aquí nos recuerdan sus promesas. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y este lenguaje, hermanos, que se llama lenguaje antropomórfico, no es que Dios no haya momentos en que no nos oye. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. No es que Dios se le olvide las cosas. Él es todopoderoso. Más bien, es el tiempo se estaba acercando para la liberación de su pueblo. Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no es como nosotros, padres terrenales, olvidadizos, indiferentes, a veces poco compasivos con los hijos. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama, hermanos. Amén. Dios ha preparado el momento adecuado para dar cumplimiento a sus promesas. Dios te ha hecho ver el sufrimiento de tu pueblo para que sientas compasión por ellos. Eso le afligía a Moisés. En esos 40 años, yo no sé qué pensaba Moisés. Pues yo quería ayudar, pero mira dónde vine a caer. Pero era el tiempo de Dios, hermanos. Dios nos recuerda a nosotros que Él está atento a la aflicción y al clamor de su pueblo, recordando sus promesas a tu favor y a favor de su pueblo. Porque Dios te ha dado cosas grandes, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda.
Dios nos ha salvado para algo, hermanos. Dios nos ha salvado con un propósito. Dios nos ha salvado para servir. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Y esa preparación, hermanos, es de toda la vida. Dios te ha dado sus promesas para que confíes que Él está contigo cuando le sirvas. Amén. No olvidemos esto, hermanos. No olvidemos esto. Porque esto es un cuadro de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este es un cuadro de aquello que habría de venir. Este nacimiento nos recuerda también el nacimiento de Cristo. Cristo también nació siendo asediado y siendo buscado para ser asesinado, hermanos. Pero Cristo cumplió la voluntad del Padre. Dio su vida en la cruz por su pueblo. Vivió su vida perfecta. Murió. Al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo eternamente por nosotros. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos ama, el Dios que no olvida, el Dios que escucha nuestras oraciones, el Dios que perdona, el Dios de segundas, terceras, cuartas y N oportunidades para seguirle sirviendo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por que en esta mañana nos has exhortado, nos has animado por medio de tu palabra, sabiendo, Señor, que en los tiempos antiguos tú has ejecutado tu plan y lo sigues haciendo, Padre. Ahora nosotros también somos parte de esa promesa y de ese grupo de personas privilegiadas por pura gracia, sin ningún mérito para nosotros, para formar parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender tus tiempos. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos de las aflicciones, sino meditar y reconocer que lo que tú haces, aunque no lo entendamos, es para nuestro bien. Ayuda a esta iglesia, ayuda a mis hermanos, a todo varón, toda hermana, que puedan entender y someterse a tu voluntad, para que como tu iglesia te sirvamos con alegría, con gozo, sin quejas y sabiendo que es tu obra, es tu poder. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios todopoderoso, Dios incomparable. Bendito seas, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.